Ayer se llevó a cabo esta cumbre de más de 240 directivos de empresas norteamericanas en Palacio Nacional. Ahí incluso reapareció el embajador Ken Salazar. El protagonista de esto fue Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué significa lo que se vio ayer con estos 240 directivos de empresas norteamericanas? En el análisis, siempre nos da mucho gusto saludarle a Rodrigo Pacheco, periodista en economía y titular. Todas las mañanas lo escucha en esta frecuencia en Imagen Empresarial. Qué bueno que estés aquí, Rodrigo, bienvenido. Gracias, Jonathan, con mucho gusto de saludarte y pues sí, como bien mencionas, un evento muy esperado. Tuve la oportunidad de hablar con varios líderes de empresas, hombres, mujeres, etcétera, que estuvieron ayer y sobre todo, bueno, pues ir recogiendo lo que, pues la percepción real, ¿no? Porque una cosa son los discursos y los aplausos, lo que pueden decir públicamente y lo que realmente piensan. Y hoy lo formulaba de la siguiente manera. Obviamente el clima de negocio en México se enfrió bastante, como consecuencia, de el resultado electoral que habilitó, obviamente, el resultado electoral me refiero del 2 de junio, que habilitó las reformas constitucionales que había propuesto el entonces presidente López Obrador el 5 de febrero. Y eso evidentemente lo vimos expresado en el tipo de cambio, y la gran duda del sector privado pues tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Entonces, pues eso ya está muy establecido. Y había varias preguntas al respecto. Y eso enfrió el ambiente de negocios o el ambiente de inversión en México. Y si lo quisiéramos hacer metafóricamente, pues bajó a 10 grados centígrados. Es decir, a 10 grados no te estás congelando, pero sí tienes frío y necesitas un suéter o una chamarra. Bueno, el evento de ayer, sin duda, lo decía la presidenta de la US Chamber of Commerce, es una buena señal que lo haya hecho tan temprano la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pero te diría que subió la temperatura de 10 a 13 grados, es decir, todavía no se nos quita el frío. ¿Por qué? Porque el mensaje fue, tanto público como privado, no se preocupen, la reforma del Poder Judicial tiene que ver con limpiar el Poder Judicial, y eso fue lo que dijeron en público y privado los funcionarios del gobierno que participaron, obviamente Marcelo Ebrard, que tiene una gran capacidad de interlocución, también la propia presidenta, pero realmente no se fueron a las dudas de fondo que hoy puede tener el sector privado en términos de pues las dudas que genera, por ejemplo, si una empresa tiene un conflicto jurídico con jueces que están dominados, digamos, o que no necesariamente van a tener la capacidad que van a hacer. Y esa respuesta pues no estuvo planteada, no se dijo ayer en los diálogos que tuvieron, pues los lugares comunes, nos falta inversión en infraestructura, nos falta energía, etcétera, y las respuestas pues muy acotadas y no hubo un verdadero diálogo. Entonces te diría, qué bueno que se dio, sin duda positivo, pero esto no sube la temperatura a los 20 grados centígrados que a los humanos nos gusta estar, y eso pues obviamente sigue siendo un pendiente en términos de qué mensajes y qué tienes que hacer para que haya más confianza y entonces pues la inversión privada, por ejemplo, no se vaya a ralentizar. Por eso recurrieron a los nombres de los gigantes, como lo fue Amazon, como lo fue Royal Caribbean, que mencionaban, aquí están dejando su dinero, 20,000 millones de dólares, no se los lleven, déjenlos aquí. Era casi lo que se estaba escuchando, ¿no, Rodrigo? Pues mira, acomodaron los anuncios, varios de ellos, por ejemplo, en el caso de Amazon, pues ya había hecho un anuncio, es la parte de AWS, es decir, la parte de los data centers que tienen en Querétaro, y anunció Amazon en su momento, ya tiene varios meses, 5,000 millones de dólares en los siguientes 5 años. Tampoco es algo que se va a ejecutar a una gran velocidad, pero es una inversión sin duda importante, muy aplaudible, etcétera. Bueno, ahora sube a 6,000 millones de dólares, que bueno, yo creo que eso es muy positivo, pero no es un anuncio nuevo, digamos, como consecuencia del diálogo que se dio ayer. Más bien juntaron algunas inversiones que ya estaban medio anunciadas y pues las volvieron a enmarcar. Me llamó la atención otras inversiones que ya se han anunciado, que no estaban presentes ahí. ¿Cuál, por ejemplo? La de Microsoft, que anunció una inversión muy potente de 1,300 millones de dólares. Microsoft ya había invertido 1,100 millones de dólares y esa pues como que no estuvo encuadrada ahí. Entonces tiene que ver con señales políticas en términos de que las empresas estuvieran dispuestas y anuncios previos. Hay alguno, el que está vinculado a Petróleos Mexicanos de Woodside Energy, ese sí es nuevo, no está muy claro cómo se va a desplegar,
y tampoco tienen fecha, digamos, no están calendarizadas, te diría así. Entonces yo creo que es bueno, o sea, no hay que tratar de encontrarle tres patas al gato, pero te digo, pues si la temperatura está en 10 grados centígrados, necesitamos suéter todavía, está en 13 grados, qué bueno que se dio, sin duda se agradece que el tono del diálogo con el sector privado ya no sea de confrontación o ya no sea de polarización, que se escuche o por lo menos se haga algún mecanismo para que se puedan plantear ciertas cosas, porque como bien lo sabemos, pues antes cuando había una posición crítica del sector privado, se cerraban todas las avenidas de comunicación, ya no, y eso por supuesto es un cambio importante. Sé que te vas a participación en Televisión Nacional, pero sí me gustaría, a manera de conclusión, ¿qué te pareció que haya aparecido el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional ayer, junto con los empresarios y directivos? Creo que es algo importante, sobre todo porque habíamos visto que la presidenta dijo que la comunicación ahora será a través de la Cancillería. Eso obviamente enfría la relación, particularmente porque veníamos de la pausa. El hecho de que el embajador haya estado ahí es relevante, aunque hay que decir que en tanto Estados Unidos no defina quién será su próximo presidente o presidenta, la verdad es que lo que pueda determinar Estados Unidos no tiene mucho eco. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si gana Donald Trump, pues va a haber un cambio fuerte. A lo mejor si gana Kamala Harris hay cierto grado de continuidad, y entonces, bueno, pues puedes prescindir o no tener un diálogo tan intenso con el embajador. Pero ya estamos a unas semanas de que ocurra la elección allá en Estados Unidos. Y la veremos cómo se pone. Muchísimas gracias por entregarnos estos minutos, Rodrigo. No te quitamos más el tiempo y nos escuchamos la próxima. Gracias por estar aquí. Siempre un gusto platicar contigo. Un abrazo. Que estés muy bien. Rodrigo Pacheco con nosotros, periodista en economía, titular de Imagen Empresarial. Cada mañana lo escucha aquí en esta frecuencia y bueno, ya se iba a su intervención en el Noticiero Nacional y le agradecimos que nos haya regalado estos minutitos para conocer precisamente lo que ha venido pasando en esta perspectiva.